Gracias, Eduardo, por tomar la comunicación. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Carmen. Un saludo a todo tu auditorio. Pregunto primero, ¿qué es Planea? Mira, Planea las siglas quieren decir el Plan Nacional para la Evaluación del Aprendizaje. Esta es una evaluación que se realiza en estudiantes de preescolar, primaria, secundaria y educación media superior. Y lo puedes entender como un termómetro o el termómetro de la educación en México. Y están presentando los resultados de esta última evaluación que nos dicen cosas no muy felices, que digamos, por lo que veo. Así es, Carmen. Mira, anualmente nosotros sacamos un reporte y ese reporte es por lo general por grados. En este caso nos tocó el último grado de educación media superior, que es el término de la educación obligatoria. Y un dato, digamos, importante es primero que 1 de cada 2 estudiantes que ingresan a la primaria terminan la educación media superior. Es decir, la mitad de la población de estudiantes llega a la educación o la termina la educación media superior. De los que la terminan, una tercera parte no logran adquirir las habilidades y competencias, digamos, de la comprensión lectora, de la comunicación y el lenguaje, y más grave es que 2/3 partes, es decir, 2 de 3 estudiantes no logran adquirir los mínimos indispensables en matemáticas. Es, digamos, la información dura que nosotros presentamos. Pero además es que esta, digamos, situación de bajos resultados no es pareja. Hay en ciertos bachilleratos menores resultados que en otros y la equidad o inequidad del sistema educativo se manifiesta en el. En el tema de matemáticas y lenguaje y comunicación, ¿nos puedes ampliar lo que encontraron ahí? ¿De qué tamaño es el asunto de las serias deficiencias? Mira, vamos, comunicación, lenguaje y comunicación, básicamente lo que evalúan las pruebas es la comprensión de lectura de distintos tipos de textos literarios, expositivos y argumentativos, y lo que nos dice la prueba es que los estudiantes no alcanzan a comprender lo que leen, no saben cuál es la opinión de los digamos, de los escritores o de los opinadores, no pueden sacar conclusiones respecto a los materiales de lectura que leen, por un lado. Y por el otro lado, en matemáticas, pues apenas saben, digamos, la aritmética básica, la aritmética elemental, pero cuando tú les preguntas aspectos de álgebra elemental, también, pues ya no los pueden manejar, no pueden manejar aquellos contenidos curriculares o competencias que se enseñan en secundaria. Entonces, si 2/3 partes de los estudiantes no adquieren esas competencias de la secundaria, pues con mucho más razón no pueden dominar las competencias que se les enseña realmente en educación media superior y podemos anticipar que esos estudiantes son los que van a tener problemas para ingresar a la educación superior, y que si los que ingresan con estas deficiencias, pues van a, digamos, a desertar y no a concluir la educación superior. Eduardo Bakov, te estoy escuchando y me parece alarmante lo que dices. Alarmante, creo que la palabra cabe porque estamos hablando, dijiste, de 2/3 partes de los chicos evaluados en educación media superior. 2/3 partes no alcanzan a comprender lo que leen, no alcanzan a sacar sus propias las conclusiones de los textos que leen de cualquier tipo y apenas alcanzan a manejar la aritmética básica y para de contar. Es un drama. Hago una corrección. En el caso de la lectura es 1/3 parte los que no Una tercera efectivamente parte. comprenden bien, y en el caso de matemáticas es 2/3 partes los que no tienen, digamos, las habilidades o las competencias básicas de, digamos, del álgebra elemental. Ujú. Entonces, eso sí, por supuesto, o sea, es alarmante y tú te puedes imaginar qué es lo que van a suceder con aquellos que deseen continuar sus estudios. Mencionaste, Eduardo Bakov, factores
obviamente escolares y factores extraescolares que tendrán que revisarse para ver por qué suceden cosas como estas que está reportando este informe de Planea. Mencionaste en los factores extraescolares a la educación de la mamá. ¿Puedes precisar más qué relación? O sea, estás hablando de una especificidad respecto al tema de la familia con el tema de la mamá y la relación con los jóvenes y niños, obviamente. Con mucho gusto, Carmen. Mira, los estudios más optimistas te marcan que, digamos, la mitad de los aprendizajes o de los resultados de los aprendizajes que nosotros evaluamos o que cualquier prueba evalúa a los estudiantes, primero es producto de lo que los estudiantes aprenden en la escuela y fuera de la escuela. Ese es un tema muy importante. Y segundo, que lo que uno evalúa a un estudiante de educación media superior es el cúmulo de todos los aprendizajes de los años anteriores. Es decir, es un aprendizaje acumulativo. Y es muy claro que las condiciones en el contexto familiar o social en el que se desenvuelven los niños afectan de manera decisiva los aprendizajes de los estudiantes que se supone deben de aprender en las escuelas, pero que no es producto solamente de la escuela, sino también del contexto en donde viven. Entonces, una mamá que tiene educación superior, vamos a decir, comparado con una mamá analfabeta, por ponerte los dos extremos, pues tiene una riqueza en lenguaje, en estimulación para el aprendizaje, en motivación, en ejemplos que la mamá o la familia les puede dar y donde aprenden ellos. Nosotros, las personas aprendemos pues primero en la familia y después en la escuela. Entonces, si el aprendizaje es pobre en la familia, también se va acumulando ese rezago a tal grado que cuando llegan a la educación media superior, esos estudiantes se distinguen perfectamente. Eso no quiere decir que no haya excepciones, es decir, que estudiantes pobres que puedan aprender más o estudiantes en mejores condiciones que puedan aprender menos. Pero la regla no es esa. La regla es que la riqueza familiar, cultural, en donde vive el estudiante, pues afecta determinantemente el aprendizaje de ellos. Tenemos que saber qué va a hacer México para que no tengamos estos índices tan bajos de aprendizaje donde 2/3 partes de los chicos de educación media superior, 2/3 partes apenas tienen la aritmética básica y ya olvídese del álgebra o cosas por el estilo, y una tercera parte no alcanza a comprender. Que tengamos una tercera parte de los estudiantes de educación media superior que no alcance a entender o a sacar las conclusiones de lo que los autores de los libros que tienen que leer escriben, pues es realmente muy preocupante. Regresamos, Eduardo, con Eduardo Bakov, precisamente con este informe. Al presentarse los resultados de Planea, bueno, pues no hubo avances en el aprendizaje con respecto a años anteriores. Es uno de los indicadores. De cada 100 alumnos que entran a la primaria, 56 terminan la educación media superior, es decir, hay una deserción muy alta de los que pasan de la primaria y que llegan a la educación media superior. Bueno, pues hay una pérdida importante en el camino de jóvenes que ya no siguen y entonces tenemos una indicación de 56 sobre 100. Que logran terminar la educación media superior. Y bueno, pues está el conjunto de temas que están aquí especificados y de los cuales estamos hablando con Eduardo Bakov, con quien se cortó la comunicación y bueno, pues sería buenísimo retomarla porque está haciendo un resumen en pocos puntos del alcance y significado que tiene esto que por primera vez aplica el INE, este Instituto Nacional de Evaluación para la Educación. Es ahora que le tocó al INE realizar este levantamiento y bueno, pues con esto se amplía considerablemente los contenidos curriculares, es decir, las competencias a evaluar y se hicieron más exigentes los niveles de logro educativo, es decir, le pusieron más rigor a la prueba y bueno, pues los resultados están siendo estos que usted está observando en la pantalla y que hemos comentado con ustedes. Así que estamos de nuevo con Eduardo Bakov. Eduardo, gracias nuevamente. Te había pedido y te agradezco que estabas en eso, pero se cortó o te cortamos porque ya no se escuchaba. Los puntos centrales de tu lectura general como experto, además de presidente del INE, como experto en la materia, ¿qué destacarías? Te escuchamos el primero donde pues destacas obviamente que el aprendizaje es alarmantemente bajo y ahí te quedaste.
Sí, y te decía que con esta prueba podemos nosotros tener una línea base para poder evaluar el impacto que tiene esta reforma, cualquier reforma educativa en el futuro. Eso creo que es muy importante. Segundo, que los aprendizajes no solamente son bajos, sino son muy significativos. Es decir, que hay grupos de estudiantes que tienen resultados mucho más bajos que el promedio que yo te estaba mencionando. Es decir, que hay escuelas o planteles en donde los estudiantes no es dos de cada tres, sino puede ser el 80% de los estudiantes no adquieren los conocimientos o las habilidades elementales que habíamos hablado de matemáticas, y en el caso español pues era como un 40%. Entonces, hay una iniquidad también en materia educativa que hay que atender. Ese es como segundo factor. Y el tercero, que ya lo decíamos, es que los aprendizajes no pueden cambiar de un país entero, no pueden cambiar de un año a otro, y lo que te está marcando pues esta evaluación es que efectivamente estamos como en los últimos años, y podríamos después hacer un estudio que ya lo realizamos, y después me gustaría mucho platicarlo contigo, sobre cuáles son las tendencias del aprendizaje en los últimos 15 años del país, pero este no es el tema de esta conversación, pero será seguramente el de otra. Pero nos puedes dar una pista, ¿cómo estás viendo esa parte de la historia? Bueno, hicimos un estudio con todas las evaluaciones en donde ha participado México, tanto en PISA como en los anteriores exámenes que se llamaban SCALE, que eran los mismos del INEE, como en otras pruebas de laboratorio latinoamericano de la calidad de la educación, que se llaman YESE. Entonces agarramos toda la información, tanto nacional como estatal, y estamos a punto de sacar este informe que me encantará después platicar contigo. Pero entonces hicimos y vimos cómo ha ido obteniendo resultados el país y cada uno de los estados en todas y cada una de las pruebas, tanto de español como de matemáticas, para saber si vamos avanzando o si no lo vamos. Pues estaremos en comunicación si nos lo permites, Eduardo. Desde luego que sí, hay que seguir muy de cerca todas estas informaciones y bueno, pues poner una atención especial efectivamente al significado que tiene la evaluación que están presentando en este momento por parte de este Instituto Nacional de Evaluación de la Educación en México. Estemos al habla, Eduardo Backhoff, gracias por tomarme la llamada y seguimos en contacto.